El sector bancario sin duda enfrenta desafíos en este 2021 y uno tiene que ver pues con la forma en que los negocios se están desdibujando en buena medida pues por el efecto pandémico. Las carteras se están empezando a abultar. Está en proceso la emisión de una nueva circular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que le daría espacio precisamente a los bancos para atajar las situaciones de insolvencia en las que están cayendo muchos de sus clientes, le hace empresas que pudieran pues declararse en quiebra o iniciar procesos, en el mejor de los casos, procesos de reestructuras financieras. Vamos a platicar con Ricardo Delfín. Él es socio líder de auditoría de servicios financieros de KPMG México. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Ricardo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Darío. Te mando un saludo y aprovecho a mandar un saludo a toda tu audiencia. Hablábamos ahorita del desafío que representa el mantener la estabilidad de las empresas, muchas de ellas clientes de la banca, empresas sobre todo más allá de las pymes que tienen su propia problemática. También en la pasada convención hablamos o escuchamos más bien hablar al secretario de Hacienda de la necesidad de bajar las tasas que se cobran por el uso de tarjetas de crédito, por créditos hipotecarios, por créditos al consumo, sí, lo cual pues en ambos casos representan desafíos para el sistema bancario. ¿Qué es lo que tú opinas sobre esta nueva realidad a la que se está enfrentando el sector? Pues sí, mira, Darío, como lo comentabas, la convención bancaria la semana pasada, digo, su temática principal fue la banca como el impulsor del crecimiento económico 2021. Y reconociendo la banca el rol y el papel fundamental que tiene en impulsar el crecimiento económico. Ya sabemos nosotros todos que la banca, al ser este efecto multiplicador del dinero, da un empuje muy importante al crecimiento, pero aquí la labor importante, y la decías ahorita, o los retos que se están teniendo es uno, el apetito que van a tener las empresas y las familias en tomar crédito, y segundo, pues los daños que pueda dejarnos este periodo del 2020 con el distanciamiento social, con el cierre de cortinas, etcétera, ¿no? Mira, por ejemplo, nosotros damos un seguimiento constante a cómo se están presentando los balances generales o los balances de los bancos para ver qué tanto se dio la actividad crediticia en un año con otro. Y, por ejemplo, históricamente en los últimos 8 años, la banca venía creciendo el saldo de su portafolio de crédito, de los créditos otorgados año con año, con corte 31 de diciembre cada año, en porcentajes interesantes de doble dígito, de 15%, 13%, todavía hasta el 2018 en un 9%, cuando el Producto Interno Bruto estaba creciendo al 2 o 3%. En el 2019 fue el primer año en el que ya vimos una contracción de ese crecimiento y creció solo un 4%, y en el 2020, por primera vez en varios años, ya vimos incluso un decrecimiento del saldo de los créditos, ¿no? Lo cual llama la atención precisamente porque eso representa los retos que está enfrentando incluso el sector empresarial y las familias para tomar los créditos. Y tratando de entender por esto si es un costo de crédito, si no es un costo de crédito, que sin lugar a duda el costo de crédito es un factor importante, tratamos de identificar en dónde y cómo se está dando ese decrecimiento. Al 31 de diciembre del 2020, vamos a tratar de dividir el tipo de créditos que dan los bancos en dos grandes grupos. Uno, el que se lo dan a empresas, y otro que se lo da a las familias, que es los créditos a consumo y los créditos a la vivienda. Más o menos el de empresas vale la mitad de los créditos que otorga la banca, y el de las familias es un 40%, ¿no? Entre vivienda y consumo. El 10% restante son créditos a entidades gubernamentales. Y ahí es donde vemos un primer caso interesante, que las empresas decrecieron el saldo de sus créditos en un 2%, o sea, hubo menos crédito otorgado durante el 2020, ¿no? Y aquí tratando de entender por qué esa disminución, si tiene que ver con el costo de crédito, si tiene que ver con el apetito,
Tenemos nosotros un estudio muy interesante que los invito a que lo bajen en nuestra página de internet, luego les diré, que se llama La Perspectiva de Alta Dirección. En la perspectiva de alta dirección, pues, es una entrevista o una encuesta que hacemos a los altos directivos en el país. En el 2020 expresaron que solo el 35% de los altos directivos solicitaron financiamiento o reestructura de la deuda, lo cual es un porcentaje bajo. Y de ese 35%, el 56% indicó que si solicitó un crédito era para mantener operaciones. O sea, no fue para crecer operaciones, abrir nuevas sucursales, nuevas líneas de producciones, mantenerse. O sea, estaban en un rol de decir, bueno, vamos a asegurar financiamiento para mantener la operación. Y eso pareciera que refleja un tanto el decrecimiento del 2% que hay en el saldo de los créditos. Por supuesto. Sin lugar a duda, el costo de crédito es un factor importante que puede estar reflejado incluso en la solidez bancaria que están teniendo ahorita, pero sí también creo que en el 2020 fue un periodo de mesura de los empresarios y de las familias. En el caso de las familias, el crédito al consumo disminuyó el saldo un 8%. Sí. Y no es la misma historia en créditos a la vivienda. Por ejemplo, el crédito hipotecario sí creció un 9%, lo cual sí se puede ver esa actividad constante del otorgamiento de crédito y del apetito para seguir adquiriendo vivienda. Claro. Ricardo, con las cifras, te saluda Rogelio Varela. Con las cifras que tenemos disponibles hasta el momento, ¿ya tenemos la fotografía completa del impacto de la recesión que trajo el COVID en la banca mexicana? Sí, bueno, a ver, ya reportaron las instituciones financieras al 31 de diciembre del 2020 y claramente ahí se ve el impacto que trae el COVID. Y yo te diría que el principal impacto, hay un impacto ya registrado en libros y hay un impacto que está por verse. Y me explico en los dos. Sí. Durante el 2020, los bancos otorgaron facilidades a las empresas y a las personas de diferimiento de pagos, reestructuras de pagos, pues para apoyar lo que es la situación. Y la Comisión Nacional Bancaria apoyó dando ciertas facilidades para no tener que construir reservas de crédito, para no consumir índices de capitalización. Lo que está por verse todavía es cuántos de esos que recibieron apoyo y que hoy por hoy todavía no se está viendo un impago. ¿Por qué? Porque en el diferimiento están dentro de esa reestructura, van a lograr en el momento que se concluye esas reestructuras honrar sus créditos originales. Sin embargo, los bancos anticipando y en su análisis estadístico, actuarial y de riesgos, de lo que ellos creen que pueda ser el número de empresas o familias que no van a poder hacer frente a los pagos ya cuando termine su reestructura o su periodo de impago, registraron reservas adicionales. ¿Qué es esto? Registrar provisiones adicionales a las que te pide la Comisión Bancaria para poder hacer frente a esa posibilidad de impagos. Ahí es donde, hoy por hoy, por ejemplo, ahí es donde yo me refería precisamente al principio de la charla, lo que se ve venir en términos de abultamiento de carteras por este tipo de empresas. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Ricardo Delfín, socio líder de auditoría en servicios financieros de KPMG México. Ojalá podamos seguir más adelante platicando de este tema. Encantado y les mando un saludo a todos. Muchas gracias.